Bueno, linda la entrevista, nos dice, de Flor Núñez, y muchísimas gracias, un recompa, le mandamos un saludo grandote. Y hablando de este día tan particular, que hoy es Día de la Patria, es 25 de mayo, mucha gente ya está escuchando la radio, está con el mate, como nuestro compañero Tucu, y Cata Cábana está con nosotros, que es historia, y nos puede llevar, así como en un paseo del tiempo, que hoy lo hablamos durante este programa, de cómo sería estar en ese momento detrás de las bambalinas de este 25 de mayo de 1810. Bienvenida, Cata, desde acá Fabián y Damiana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ansiosos de conocer el costumbrismo y toda la época, ¿no? De cómo realmente se vivió, si es como nos lo cuentan los libros de texto en la historia que hemos aprendido en el cole, o realmente hay alguna diferencia, ¿no? Es un poquito distinto a lo que hemos leído en los manuales. Es como cerca, pero no tan cerca de lo que leímos. Así que no, ha cambiado mucho. O sea, la historia se ha reconstruido, por suerte, en estos últimos tiempos. Se ha hecho una arqueología maravillosa en la ciudad y se han descubierto cosas y se ha vuelto a contar la historia de una manera más real que la que leemos en los manuales. Claro, exactamente. ¿Y cuál sería lo que diferencia, ¿no es cierto, esto que nosotros aprendimos desde chicos? Porque nos nombraron del gobierno patrio, nos decoraron también a nuestros patriotas, que seguramente tenían su lado B, ¿no? Sí, igual el lado B está bien también. Está bien, por supuesto, porque son humanos. Obvio, claro, está bueno. Está bueno. Sí, pero viste que siempre nos han contado una historia como muy de dibujito, muy de estampita. Uh-huh. Y la realidad es que en ese momento había una gran incertidumbre, mucha incertidumbre. O sea, en una semana resolvimos que chau virrey, que había que poner un gobierno patrio. Ahora, ese gobierno patrio, ¿cómo iba a ser? ¿Qué se iba a poner? O sea, en algún momento se negoció, bueno, vamos a poner 2 delegados españoles y 2 delegados criollos, y después no, y después sí, y entonces es mucha incertidumbre. O sea, es un momento muy importante el 25 de mayo porque sienta las bases de qué vamos a hacer después. Es el primer momento en el que se miraron las caras y dijeron, listo, ¿y ahora qué hacemos? Es muy lindo. Claro, es la previa a lo que va a pasar para posteriori en 1816, el 9 de julio. Claro, esto abre la puerta a 6 años de proceso que después nos van a llevar a la independencia. Igual, ya cuando abre la puerta, había abierto un par de ventanas de ideas, que había gente que ya quería ir por ese camino de la independencia, y entonces también por eso también se da esta lucha o este encuentro de ideas. Claro. ¿El encuentro de ideas se dio sobre todo en el triunvirato, puede ser? Sí, claro, o sea, es cuando se empieza a dar como esta... ¿Había grieta también? Claro, estaba la grieta. No, también, empieza la grieta. Ahí empieza todo. Claro, nosotros tenemos que conocer nuestro pasado para entender un poco nuestro presente, ¿no? Claro. Y sí, ya desde ese momento se plantea una grieta que es esta de estar a favor o en contra de este futuro proceso de independencia, que es lógico también en ese momento tener la incertidumbre de decir, no sé si podemos independizarnos. Y está bueno pensar que sí, y decir, no, sí podemos. Estaban los jacobinos por un lado, los conservadores por otro, y Claro. una tercera pata de los liberales que no eran tan liberales. Igual, claro, nosotros, nuestros liberales son conservadores. Claro. En realidad, ¿Qué cosa rara eso? Explícamelo antes de entrar a eso. ¿Cómo puede ser? ¿Es normal en los países tercermundistas este fenómeno de liberales no conservadores, ultra conservadores? Mira, a mí es la diferencia entre primero y tercer mundo no me gusta mucho marcarla así, pero sí es cierto. Yo sí, soy sociólogo y lo marco a full. Claro. Nada, en fin, yo lo veo muy repetido en países de la región, liberales, conservadores, todos. Pasa que son liberales en lo económico y conservadores en lo político. Por eso. Sí, es como que esto me cae bien y esto me cae bien de este otro lado, porque sí, no vamos a estar de un lado o del otro. Claro. Entonces van negociando qué les cae. Pero son porque también refieren a diferentes contextos, ¿no? O sea, no es lo mismo un pueblo que tiene 100 años de historia o 200 años de historia
y que está buscando un cambio y que está buscando una identidad y un reconocimiento a pueblos que ya vienen con 1000 años de historia. Pero el liberalismo el liberalismo tiene su razón de ser a la monarquía, y este liberalismo criollo que no siempre estuvo latente tiene su razón de ser a la omnipresencia del Estado. Entonces sí, todavía no existía como esa idea del Estado, entonces es como un momento muy confuso, porque es como no tenemos más monarquía, claro, pero no sabemos qué vamos a tener. Claro, no. Porque también en el mundo no se sabe qué va a haber, porque esa es a la bajada, o sea, pensemos que Napoleón viene como el coletazo de la Revolución Francesa y es emperador, y medio que borra con el codo todo lo que hizo la Revolución Francesa, pero nosotros abrazamos esos ideales de libertad, fraternidad, igualdad, entonces estamos medio en contra de la monarquía, pero es eso, es el no. Imagínense, si hacemos un paralelismo, que ahora se acaben los sistemas presidenciales. Se acaba. Sí. Claro, no tenemos para dónde rumbear. Claro. Prenden fuego el Banco Central, por ejemplo. No sé, se acaba y decimos, bueno, listo, el mundo ya no se rige más por presidentes. Claro, vamos a buscar otra forma porque esto ya caducó. Claro. ¿Qué hacemos? O sea, la pregunta es, bueno, listo, estamos todos de acuerdo, pero ¿y qué vamos a hacer? Lo mismo pasó en ese momento con la revolución, con las independencias, y los tiempos eran otros porque nosotros hoy armamos un grupo de WhatsApp y hacemos la revolución. Claro, antes no. Ahora, ¿qué papel jugaba en esa época que lo que proponían caudillos, como por ejemplo Juan Manuel de Rosas, que era tan proteccionista y tan nacionalista? ¿Qué opinión merecía este hombre en esa época, en el 25 de mayo de 1810? ¿Qué le pasaba a Juan Manuel? Bueno, Rosas no es muy participativo en este momento todavía. A Rosas lo vamos a tener presente después del 29, justo. Son hijos de la revolución. Todo lo que viene después de la década del 20, de todo este momento, es ser hijo de la revolución. Y Rosas es ese caudillo que se instaura en el poder durante muchísimo tiempo, muchos años. Él igual presentaba su renuncia todos los años, a fin de año, y eso es lo que pasa cuando Urquiza se la acepta, ¿no? Claro. Pero sí, es otro momento, ¿no? O sea, de hecho, Rosas tiene sus pros y sus contras. Es otro personaje bastante polémico. Es muy polémico, Rosas. Claro, pero también hay que entender que en ese momento el territorio no es el territorio de hoy, mucho más chiquito. O sea, Rosas estaba peleando con Entre Ríos, se peleaba con Corrientes, se peleaban entre las provincias. En la región, ¿se repite o se ha repetido otro proceso tan largo entre revolución e independencia? Nosotros tardamos 6 años después de la Revolución de Mayo, la independencia. ¿En otros países? Y por ejemplo Uruguay, nosotros vamos a la guerra con Brasil durante varios años, porque Uruguay decide ser parte de Argentina y Brasil nos declara la guerra y al final le damos la independencia a Uruguay. Sí. Sí, los procesos llevaban varios años en ese momento, pero sobre todo por esto, porque recorrer las distancias, o sea, los países latinoamericanos son muy grandes, a diferencia de los europeos, nuestros territorios son inmensos, la geografía no te colabora mucho porque tenés selvas en el medio, bosque, desierto, mucho río, entonces todo lo que tiene que ver con logística es muy complicado y cada vez que sucedía algo y mandabas una cartita al otro lado para contarlo, llevaba un montón de semanas. 2 meses, claro. Y en el armado de esta estructura patricia, que, bueno, vamos a ir a por el gobierno, la administración, que el virrey Cisneros se va y todo eso. ¿Nos pones un poquitito en autos? ¿Y qué es lo que vino después del 25 de mayo? Bueno, después del 25 de mayo se instaura el gobierno patrio, ¿no? Y ahí empezamos con el directorio, con la primera junta, el primer triunvirato, el segundo triunvirato. Empezamos a hacer una prueba y error. Empezamos, bueno, vamos por acá, vamos por allá, vamos por acá. Después nos quedamos con el directorio, que fue como lo que más funcionó. Pero sí, se empezó a buscar la manera de ver cómo se gobernaba acá este territorio, y también se empezó a buscar como consenso dentro del territorio, porque pensemos que esto sucede en una Buenos Aires de 50.000 habitantes, y nada más, y de repente hay que comunicárselo al resto del virreinato del Río de la Plata, y comunicárselo al virreinato del Perú. Entonces, si ya un virreinato se enteró que no hay rey, el otro virreinato cae por dominó.
Claro. y se empieza a generar como todo este efecto dominó en toda la región, y todos empezaron a consensuar, tipo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero obviamente Napoleón no dejó de mandar tropas a pelear acá porque él quería dominar el territorio, porque el hermano de Napoleón queda como rey de España, y entonces se abre la brecha bélica y la brecha política. Sí. Y en estas brechas que se van abriendo hay una brecha, te decía un poco Damiana, el relato escolar de la revista Villiquen era El pueblo quiere saber. Sí. ¿Hasta qué punto el pueblo verdaderamente, como hoy se conoce, estaba interesado siquiera por saber qué pasaba? Porque digo, había un sistema de esclavitud, había, clases sociales postergadas. ¿Quién eran los interesados? No, de hecho el pueblo quiere saber, es la gente que se junta frente al cabildo el día pidiendo el 22, no el cabildo abierto, y los que participan de ese cabildo abierto son los vecinos, que entendamos a los vecinos como aquellos que tienen propiedades, y comerciantes, o sea, aquellos que mueven la economía. Claro. Sí, claro, o sea, a ver, la población son 50.000, incluyendo los esclavos, pero los esclavos son propiedad de esos vecinos. Claro. Y de esos comerciantes, entonces son como parte de eso, no existían, como entendemos hoy, las clases sociales tampoco, era como gente que tenía, y gente que tenía gente, y bueno, gente que pasaba por la ciudad de paso, ¿no? Que venía a comerciar o lo que fuera, pero... Claro. ¿Y los comerciantes estaban verdaderamente interesados en la, independencia? Sí, claro, ¿Y por qué? Y porque les modificaba sus contratos, o sea, muchas veces había comerciantes que tenían contratos con la corona, con las familias que estaban asociadas a la corona, que venían, ¿no?, con alguna representación real, así que no, sí, les movía todo, porque aparte del tema impositivo, o sea, ¿a quién le rindo los impuestos de esto? Ya había todo eso, entonces había un montón de cosas que se empiezan a ver afectadas. Es como, de repente estás en el aeropuerto y estabas yendo a un país, y ese país, como la peli de Tom Hanks, ¿no?, se quedó sin documento. Y entonces, ¿ahora cómo hago para entrar? Y no tengo más pasaporte, mi país ya no existe. ¿Y cómo hago para generar negocios con ese país que ya no existe? Claro, mirá vos qué interesante, ¿no? El planteo. Un montón de cosas, claro. Es un montón pensar que se diluye toda una estructura de gobierno que no sabemos para qué lado iba a rumbear. O sea, se prepara una junta, pero en realidad no había un monarca como estábamos acostumbrados. Claro, y entonces ¿quién va a bajar las órdenes? ¿Quién va a decir cómo va? Y aparte esto, o sea, porque tampoco es que se abre un juego democrático, pero sí se abre esta posibilidad de que la gente empiece a opinar. O sea, el cabildo abierto es un poco que cada uno diga lo que piensa. Claro, sí. Y en ese decir lo que pienso, hay gente que estaba en contra de la esclavitud, había gente que quería modificar ciertas cuestiones sociales, había mujeres que no están en los libros de historia, y bueno, son otras voces. Y es que, Cata, las mujeres empezaron a surgir ahora, como heroínas. O sea, quiero decirte, empezaron a encontrar en este revisionismo histórico historias de mujeres que han luchado por la patria, no solamente Juana Zurduy, sino que hubieron muchas que no las conocíamos y lo más terrible, no las estudiábamos en los libros de texto cuando éramos pibes. No, totalmente, estaban completamente erradicadas de los libros. Exacto. Y ahora es como que nos sorprendemos, tipo, mirá, había mujeres. Claro, muchísimas más de lo que pensábamos. Claro, y es muy loco porque después se construyen como, era una época muy machirula porque las mujeres no podían hacer nada. Y las mujeres hacían un montón de cosas, pero alguien en otro momento machirulo decidió erradicarlas. Exactamente, no plasmarla y su historia en los libros de textos, por lo menos escolares, ni tampoco en ningún libro. Recién ahora están surgiendo historias en esto, como te decía antes, del revisionismo. Claro. Ahora, Cata, ¿cómo se vivía? Porque hay diferentes libros y gentes y historias, y a veces que uno va leyendo y va captando y dice, bueno, en esa época, qué sé yo, los pobres comían poco, los patricios comían más o menos. ¿Cómo era, digamos, en el 1800 la vida, ¿no?, de esta gran aldea de tantas pocas personas, ¿no? Sí, bueno, hay que pensar en una ciudad que vivía de sol a sol, ¿no? Y que si tenías posibilidad de comprar velas, podías extender un poco más tu jornada.
con lo cual también tener velas era un lujo. Entonces, no sé, en invierno te ibas a dormir a las 7 de la tarde. Ahí se acomodan otros usos y costumbres, ¿no? En el tema de la alimentación. Pero se comía mucha legumbre, mucho guiso. Era mucho más económico guisar, porque aparte el agua no era potable, entonces guisar el agua, o sea, hervir el agua para poder cocinar, y todo eso llevaba otro proceso, se cocinaba con más tiempo, los guisos llevan horas, entonces había alguien que se dedicaba a cocinar también. Generalmente esclavos, ¿no? En esa época. Generalmente esclavos, sí, en esas casas sí. Y bueno, y después todo lo que tenga que ver con frituras se freía en grasa, no en aceite es muy caro, es refinado el aceite, entonces es más caro. Y bueno, nada, eso, las carnes eran más duras, pensemos que no había frigoríficos o heladeras, así que una vez que matabas la vaquita, la llenaban de sal o la cocinaban. Claro, o sea, tenían que resolver las cosas en forma inmediata porque lógicamente no había refrigeración. No, claro, y por eso también las carnes se ponían más duras por el paso del viste que, o sea, de repente vas a la carnicería y ves que la carne está con un color más oscuro y más dura, sí. Bueno, entonces más horas de cocción y también por un tema de salud, ¿no? Porque te podía intoxicar. ¿Había todo ese conocimiento en relación a la salud? O sea, la gente sabía más o menos que la carne... Algo había, algo se conocía, había mucho prueba y error, o sea, estaban los boticarios en ese momento, por ejemplo, tenemos la farmacia, que es la más antigua de la ciudad, acá en el casco histórico, sí. Y había como unos conocimientos de medicina y de manejar la comida de cierta manera, pero mucha peste, sí. Claro, mucha peste, y el Buenos Aires apestaba también, no era tan Buenos Aires en esa época. No era tan de los Buenos Aires, claro, pensá que había mucho barro, por ejemplo, muy cerca del río, muchas ratas, así que sí, no olía tan rico por acá. Claro, no era tan... No había desodorante. Claro, qué época, ¿no? ¿Cómo habrán hecho en serio, la verdad? Mejorado. Claro, porque, viste, la gente tampoco le temía mucho al baño, las mujeres se bañaban una vez por semana, ¿no es cierto? Y solamente decían que Rosa se bañaba todos los días en el río, como algo... Sí, como que loco. Sí, como algo loco. Porque claro, hacía frío y se bañaba, y se metía al río y se bañaba. Y no. Claro, no era lo común, el común denominador. El común denominador. Imagínate irte a la guerra con toda la ropa que llevaban encima y la poca posibilidad de bañarse. Sí, no, y las mujeres con el miriñaque y bueno... un montón. Es mucho, ¿no? Digo, sí. que ¿Cómo zafábamos, por favor? Sí. Qué bien que estamos. Sí, porque imagínate, bueno, después con el tiempo los franceses han tenido que armarse los perfumes tan fuertes como para erradicar los malos olores, ¿no? También, pero bueno, solo también para ciertas clases sociales. Sí, no para todos. Claro. Y la gente pobre, digamos, los esclavos, los mestizos, los mulatos, todos ellos terminaban comiendo las sobras y por ahí a lo mejor una vez por día. Y dependía mucho también de la familia que tenían, ¿no? Claro. De quiénes eran sus amitos. Y bueno, entonces también de eso incidía su alimentación. De hecho, los que eran esclavos y vivían más del lado del campo, más que en la ciudad, la pasaban mejor. Mira vos, más que en la ciudad. Igual el campo estaba acá nomás, O sea, nosotros ahora porque lo pensamos como el campo allá en San Antonio de Areco, pero... No, ya en Quilmes era campo, claro. Sí, no, acá en Matadero ya era campo, claro. Era campo. Todo campo, y provincia de Buenos Aires ni hablar, ¿no? O sea, claro. Que también, todo campo. Así que bueno, había tanta tierra y tan pocos que éramos y bueno, y se fue construyendo, ¿no? Pensar que eso pasó hace 200 años atrás. Nada. Es nada. ¿Vos te pusiste a pensar, poquito. Cata, que no es mucho? O sea, 200 años para todo lo que se avanzó, no es nada, ¿viste? No, es re poquito. La verdad es que también tenemos que entender que somos una nación joven que se ha construido rápidamente. Y que la realidad es que esta capacidad que tenemos los argentinos de la adaptación y la improvisación la llevamos desde el inicio, ¿no? Como, bueno, vamos por acá y probemos y veamos y vamos a salir adelante. O sea, siempre hay un grupo de gente que busca salir adelante, así que
Bueno. Nosotros tenemos que despedir porque ya cerramos el programa, pero la verdad que te doy la derecha, Cata, con todo lo que decís y este final, porque yo coincido con que el argentino tiene como una preparación para la improvisación y para las crisis que no las tiene nadie. Creo que nosotros estamos capacitados, y sí, viste, porque las guerras las ganamos con pocas balas siempre, no teníamos hombres. Las ganamos con una cadena, ¿no? Hay gente encadenamos los ríos, ¿me entendés? Hubo un Rosas, que toda la peste que le puedas decir a Rosas, pero que tenía, se plantaba frente a los extranjeros y la verdad que le ponía todo lo que tenía que poner para defender el país. O sea, totalmente. La ganamos con mente, con esfuerzo y con actitud, me parece, que por eso le ponemos frente a todo, porque todo lo que nos pasó en poco tiempo hace que seamos argentinos, ¿no? Así que coincido con vos. Y hay que valorarlo, eso me parece que frente a veces estos discursos de todo esto es una porquería. Exacto. Hay que valorar un poco a pesar de toda esa porquería, mira donde estamos bastante bien. Exactamente, yo coincido con vos, Cata, te mando un abrazo porque la verdad que te quiero lo que me decís y creo que queda como final para este día como algo positivo. Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo, Cata, un gusto tenerte, ¿eh? Por favor, les mando un besote. Y que tengan un hermoso feriado. Gracias, un beso. Hablamos la próxima. Dale, sí, cómo no, Cata Cábana, historiadora, hablándonos de lo maravilloso que es ser argentino. Y nos vamos. Nos vamos. Vayan a comer pastelitos, Feliz hagan Día de la algo. Patria. Feliz Día de la Patria, hasta mañana.